Su palabra siempre tiene algo para enseñarnos. Su palabra son viva y eficaz. Su palabra logra en nosotros lo que nadie ni nada puede lograr. Su palabra da testimonio de su verdad, de su carácter. Su palabra nos revela su persona y nos deja saber quién es. Hoy me gustaría poder compartir un texto bíblico que he usado cada año, pero del cual nunca he predicado. Usted abre su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 20. Y del versículo 17 al versículo 38, hay un discurso de despedida. Sí, un discurso de despedida. Y aunque obviamente no me estoy despidiendo yo en esta noche de nadie ni de nada, quiero usar este contexto y algunas verdades que aquí se exaltan o que salen a relieve cuando nosotros leemos estas escrituras, que han sido verdad continua a lo largo y ancho de todo el tiempo del cual la iglesia ha tenido que recorrer. Y en este sentido vamos a usar especialmente el versículo número 24. ¿Verdad? Hechos capítulo 20, versículo 24. Y para no leer todo el texto, quiero pintarte esta ilustración. Imagínate un hombre que sabe que no va a volver a ver a sus amigos. Ya, simple y llanamente él sabe que no va a volver a ver a sus amigos. Un hombre que aunque no tiene todos los detalles del mañana, ha recibido ciudad tras ciudad testimonio del Espíritu de que le esperan persecuciones, sufrimientos, acusaciones. Ese hombre en su disposición y autoridad, estando en Mileto, llama o manda a buscar los ancianos de la iglesia de Éfeso y le hace venir. Estoy hablando obviamente del apóstol Pablo, quien tiene autoridad para poder convocar a los ancianos de las distintas iglesias. Y no para crear una conferencia, no para enseñarles sobre las verdades espirituales, sino básicamente para animarle y encargarle algo que para Pablo juzgaba como muy importante. Así que los ancianos vinieron, eran hombres de fe, gente obediente, gente de autoridad, pero sometido a autoridad, gente que sabía responder a la convocación, que sabían cuándo exaltarse y cuándo someterse. Hombres que sabían perfectamente que frente a la autoridad del apóstol, ellos eran simples discípulos, por más nombramiento y categoría que tuvieran. Son verdades que nosotros desde el principio debiéramos tener en cuenta a la hora de poder entender que nosotros somos cultivados, que crecemos, que maduramos, que aprendemos de las Escrituras, que podemos profundizar extraordinariamente en las Escrituras, que podemos recitar, memorizar, predicar, enseñar, poder citar todos los textos bíblicos, pero frente al conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo, por más grande que nosotros seamos, siempre vamos a ser simples y pequeños discípulos.
Dice amén ahí. ¿Usted está cómodo con esa posición? Sí, es esa la razón por la cual algunos entendidos venían a los pies del Señor Jesucristo. Venían a los pies del Señor Jesucristo. Porque era, digamos, el símbolo, el reconocimiento de que Él es grande y que yo soy pequeño. Entienda que toda la actitud, que toda la acción, que todos los ademanes que nosotros ejecutamos con frecuencia tiene un significado. ¿Sabe? Tu oración no es mejor cuando te arrodillas que cuando lo haces parado. Así como no es mejor ni se escucha mejor cuando lo hace en alta voz que cuando lo hace en silencio. No es esa la razón por la cual nosotros preferimos venir delante de su presencia, arrodillarnos y así orar. No, eso simple y llanamente está dando un mensaje de reconocimiento. Yo soy siervo y tú eres Señor. Tú eres grande, yo soy pequeño. Tú hablas y yo escucho. Tú enseñas y yo aprendo. Tú eres infinito, yo finito. Yo dependo de ti, tú no de mí. Así que digamos que en este sentido había o existía esta simbología. Los ancianos, los obispos vinieron a escuchar. Vamos a ver por qué nos convoca. Sí, y entonces encontramos, amados y amados, lo cual te sugiero, o más que una sugerencia, te encarezco delante de Dios, que antes que se acabe esta noche, usted lea todo este discurso, toda esta despedida, porque es muy interesante. Así que en esta convocación tenemos que entender que Pablo está pronunciando sus últimas palabras como pastor de estos ancianos, como pastor de estos líderes, que está pronunciando las últimas palabras, como también lo encontramos en el texto. ¿Y cuáles son estas palabras? El apóstol Pablo no habla de dinero en ninguna medida, no habla de fama personal, no habla de logros ni de éxito. ¿Y entonces de qué habló Pablo en esta gran, vamos a llamarle convención, en esta gran reunión, en este gran encuentro? El apóstol Pablo, resumiendo todo lo que dice, habla de terminar la carrera. Sí, habla de terminar la carrera. Y es en este discurso donde el apóstol Pablo pronuncia una de las palabras más profundas, más poderosas, más personal y más comprometedora de todo el Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo que he usado este versículo cada año? Sí, le voy a explicar por qué. Porque mientras fui pastor de la Iglesia Metodista en Cuba durante 25 años, este texto bíblico lo usaba cada año para el informe del pastor a las conferencias locales. Y diría el texto bíblico así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio de la gracia de Dios. Sí, el versículo número 24, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Recuerda que dije que no habló ni de logros, ni de metas personales, ni de dinero, ni de ambición, ni de... No habló de eso. Habló simple y llanamente de terminar una carrera. Cuando nosotros leemos este versículo, nos hace confrontar o afrontar una pregunta. ¿Por qué vivimos realmente? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos realmente? Yo hablo a espirituales, a hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué vivimos realmente? Porque la vida cristiana no se mide
por cuánto vivimos, sino más bien si terminamos la carrera y cómo la terminamos. La vida cristiana no tiene nada que ver con el éxito o el logro personal, sino más bien con finalizar una carrera, con terminar un ministerio, con llegar a una meta, con lograr un propósito espiritual, llamado o ministerial. Y aunque no siempre, escuche bien esto, iglesia, aunque no siempre tus logros personales tienen que estar divorciados de estos asuntos espirituales, porque muchas veces tus logros personales son vinculados, obviamente, a tu capacidad espiritual y tu concentración de lo que quieres lograr en Dios y la manera extraordinaria en que creces y te edifica unido al Señor Jesucristo y logras un crecimiento tanto en lo espiritual como en lo personal. Del versículo número 18 al 21, Pablo, digamos, resume un ministerio vivido con integridad. Usted puede leerlo allí. Un ministerio allí, un resumen de un ministerio vivido con integridad. Antes de hablar del futuro, Pablo le hace memoria a sus oyentes, a aquellos líderes, en primer lugar, de cómo vivió. En otras palabras, antes del futuro vamos a hablar del presente y del pasado y del presente. Él le hace memoria de cómo él vivió, no distante, no, cuando vivió entre ellos. Él no solo le predicó el evangelio de palabra, sino que enseñó a aquellos líderes a vivir el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio no es una religión. El cristianismo no es una religión, es una relación. Una relación que no puede estar divorciada entre lo que yo digo y lo que yo hago. Y entonces el apóstol Pablo le está acordando, recuerden cómo yo he vivido entre ustedes. También le recordó la manera en que él había servido y diciendo estas palabras: he servido al Señor con humildad entre ustedes. Por lo tanto, le está haciendo memoria que no había aspecto ni indicio de arrogancia. Aunque podía tener jactancia de algunos logros, él prefería servirle al Señor con humildad. Así dice, sirviendo al Señor con toda humildad. El verdadero siervo de Dios no busca aplauso, sino más bien busca agradar al Señor. También enseña que él vivió con alegría. Y puedo decirte al respecto que el ministerio no siempre es fácil, para no decirte nunca es fácil. Ahora bien, quiero abrir un paréntesis porque usted puede decir o interpretar: predicador, pero usted está hablando de gente que eran obispos, de gente que eran pastores. Y Pablo básicamente le está hablando a pastores. El asunto es cómo se llega a ser obispo y pastor. Por lo menos en el término bíblico. ¿Cómo se llegaba a ser líder de la iglesia, al cual también le llamaban anciano? Fueron gente como usted y como yo que un día se convirtieron al Señor y empezaron a aprender, empezaron a escuchar. Y en el camino fueron creciendo de manera espiritual en una unidad juntamente con Cristo. Y empezaron a ejercitar su sentido en el discernimiento entre el bien y el mal.
Y siguieron creciendo y cultivando, acercándose y buscando a Dios en oración y escuchando la palabra de Dios y acercándose a las enseñanzas del apóstol. Gente común como tú y como yo, que también tropezaron, que muchas veces se equivocaron, que se cayeron, pero que en el nombre del Señor Jesucristo ellos entendían que había oportunidad, se levantaban y continuaban el camino. Y estos ancianos, obispos y pastores no necesariamente eran personas muy mayores. No necesariamente eran adultos mayores o de personas de la tercera edad. No, un anciano podía tener 30 años, qué sé yo. Se refiere a personas mayormente maduras espiritualmente, no neófitos. Pero esos un día fueron neófitos. ¿Entendió eso? Ellos un día fueron pigmeos. Ellos un día empezaron a gatear en el conocimiento de Dios y fueron creciendo y fueron creciendo y fueron madurando. ¿Acaso no es el mismo proceso para ti? Y me atrevería a decir, lo que ellos fueron en el pasado, lo eres tú en el presente. Por lo tanto, esta palabra trasciende, es trascendente en el tiempo y aplica perfectamente a ti y a mí, que somos parte íntegra de la iglesia del Señor Jesucristo, que también hemos sido edificados sobre el fundamento y sobre generaciones y generaciones de creyentes. Y hoy servimos como columna en la iglesia, en el cual otras generaciones también continuarán creciendo encima de nosotros. Dice amén a eso. Bendito sea el Cordero de Dios. Entonces sí, Pablo entendía, o puedo decirte el ministerio, el cristianismo, el evangelio, en todo el sentido, no siempre es fácil, para no decirte nunca es fácil. Pablo enfrentó prueba, sus discípulos enfrentaron prueba, y tú también lo haces. De distinta manera, en distinto tiempo, pero también hay pruebas y tiempos difíciles para ti. Pablo enfrentó oposición y dolor. Y mi pregunta, ¿y tú? ¿También lo haces? ¿Te das cuenta que tú no eres distinto a aquellos? No fueron mejores ellos, como no lo somos nosotros. No fueron mejores las generaciones pasadas, como no somos nosotros mejores que las por venir. Generaciones que cada una de ellas ha ido enfrentando los males sociales y ha ido pasando por un proceso de prueba, de dificultad, muchas veces de llanto, de dolor, de lágrimas, de enfermedad. Sí, continuamos, pero nosotros estamos llamados no solamente a comenzar bien, sino a terminar bien. Pero me llama la atención, pese a todo lo que sufrió, nunca abandonó su llamado. Y escúchame bien, aunque Pablo tiene un ministerio extraordinario como apóstol, lo más sobresaliente no es su ministerio, sino la forma en que vivió el llamado, la forma en que vivió el evangelio, la forma en que vivió la unidad con Cristo Jesús, la forma en que se edificaba, la forma en que buscaba a Dios. Esas son cosas extraordinarias. Sí, predicaba muchísimo, pero vivía lo que predicaba. Enseñaba, pero aprendía. Se pegaba a las Escrituras. Recibí el mensaje del Señor y allí estaba enseñando a sus discípulos, cultivando, abonándolos para que ellos también crecieran y llegaran a ser semejantes en conocimiento, en estatura y, si fuera posible, más grande aún. Nunca retrocedió. No puedo decir que en algún momento quizás no se lo pensó, porque humano era. Como de igual manera en ocasiones nosotros también revaluamos, porque humanos somos. Pero si estamos aquí es porque pese a todas las evaluaciones, reevaluaciones, dificultad, llanto, dolor, despropósito, persecución, acusación, si estamos aquí
es porque Dios nos ha sostenido y porque seguramente aspiramos, como Él, terminar bien. Así que aquí aprendemos algunos principios que son muy interesantes. Pablo, según el texto bíblico, predicó público, es decir, de manera pública, pero también iba a las casas. No era un predicador de plataforma, o digamos, no era únicamente un predicador de plataforma. Aunque ciertamente en algunos momentos, ocasiones fue predicador de multitudes. Pablo también fundó iglesias y las iglesias comenzaban pequeñas. Y no solamente bastándose con esto, también visitaba a los enfermos orando por ellos. Y visitaba a la gente en sus casas, sí, en sus casas, donde no habían grandes multitudes, donde habían 2 o 3 creyentes, o quizás 1, quizás 5, digamos, una familia de fe. Entonces me doy cuenta que lo que lo movía a él no eran las multitudes, aunque le seguían, sino la pasión por predicar el evangelio y el deseo genuino de ser fiel a Dios y al llamado que Dios le había hecho. Cosas que debemos aprender también nosotros, ¿verdad? Pablo predicó todo el mensaje. Y me llama la atención que todo el mensaje aquí se reúne o se resume en 2 cosas. Así que dije, predicó públicamente y predicó por casa. Predicó el arrepentimiento para con Dios, así como la fe en Jesucristo. Este era el evangelio que predicaba Pablo. Me encanta Pablo. Esto era lo que él predicaba, el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Te arrepientes, eres perdonado, crees y eres salvo. ¿Acaso no es el resumen completo del evangelio? ¿Acaso no es la máxima expresión de la gracia? La oportunidad gloriosa que Dios nos da. Escuche esto, Pablo predicaba en público, predicaba en lo personal, a una persona, a 2 personas, pero predicaba a todos del arrepentimiento y de la fe en el Señor Jesucristo. Así que anunciaba por donde quiera que iba estos principios. El mensaje del evangelio es respaldado, o más bien tiene efectividad cuando está respaldado con una vida auténtica. ¿Sabe? Con una vida auténtica. Porque usted, y aseguro al 100%, así ha sucedido, lo ha visto. Personas que dicen amar a Dios, pero sus acciones. Personas que dicen amar al prójimo, pero sus actitudes. ¡Wow! ¿Ves? Y yo no estoy hablando de personas perfectas. No. Estoy hablando de personas racionalmente comunes. Entonces Pablo intentaba no separar lo predicado de lo vivido. Así que el mensaje del evangelio se fortalece cuando está respaldado con una vida genuina. Y en esta vida genuina o auténtica es cuando tú vives lo que enseñas. Recuerde que estábamos entre obispos, ancianos, líderes de la iglesia. Gente que enseñaban, gente que tenían la responsabilidad de enseñar. Ahora escuche, recuerde que el Nuevo Testamento no estaba, ¿verdad? No estaba. Por lo tanto, sus enseñanzas no podían ser como la mía hoy. Tengo el Nuevo Testamento delante de mí. Y basado en esto, te enseño. No. Ellos enseñaban lo que habían recibido, la palabra que habían recibido de su apóstol, de su maestro. Y enseñaban en la práctica por la manera en que ellos vivían. Porque era inseparable y sigue siendo inseparable para que haya una efectividad en lo que enseñamos. Amados y amadas,
No puedo decirte te amo cuando termine aquí te estoy maldiciendo o te estoy aborreciendo. Hay un divorcio absoluto entre lo que digo y lo que estoy haciendo. Pero en Cristo Jesús no hay tal divorcio, de hecho no hay, sino más bien una unidad entre el dicho y el hecho. Estamos bien hasta allí, vamos a continuar. Oye, el tiempo se me está agotando, yo intento predicar en 20 minutos, créanme que sí. Vamos a continuar, a ver si lo logro. Una vida centrada en uno mismo nunca termina la carrera bien. Una vida centrada en uno mismo nunca termina la carrera al cual Dios te llamó. Por lo menos no de manera bien. ¿Por qué? Porque tienes propósitos disímiles. ¿Verdad? Cuando he estado... Dicen la gente que yo soy mal maestro para enseñar a manejar. Dicen, mal maestro para enseñar a manejar. De hecho, son víctimas aquellos a lo cual yo he enseñado. Pero hay algo que me llama la atención y el cual se lo he dicho a todos. No puede dar marcha atrás mirando para adelante. Hoy los carros tienen cámara, pero aún así se necesita controlar tanto los espejos para las proximidades como la profundidad, la distancia y mirar para atrás. Así como no puede caminar hacia adelante, manejar hacia adelante mirando para atrás. No tiene sentido esto. Entonces, una vida centrada en ti mismo y caminar en el propósito de Dios es como dar marcha atrás mirando para adelante. Vas a terminar chocando. Si la mayoría de los accidentes que la gente tiene es cuando dan marcha atrás. Porque tú tienes que poner la vista. Tú y yo tenemos que poner la vista. Sería la vista en el propósito y en la dirección para el cual estamos yendo. Una vida enfocada en terminar la carrera. Versículos del 22 al 24. Aquí se llega al corazón del discurso de todos estos versículos. Este es, en mi entender, el eje, el centro mismo, el corazón, lo que late, lo que permite un mayor clima de conocimiento, así como de compromiso. Pablo sabe algo que no todos los líderes sabían. El Espíritu Santo le había dado testimonio por las ciudades que había pasado anteriormente, que en Jerusalén iba a tener persecución y sufrimiento. Dice, sí, el Espíritu Santo me ha dado testimonio, el Espíritu Santo me ha dado testimonio por doquier que he pasado, que cuando llegue a Jerusalén me esperan persecuciones, sufrimiento y probablemente prisiones. Pero uno dice, pero si el Espíritu Santo se lo estaba diciendo, el Espíritu Santo le estaba advirtiendo de lo que iba a pasar, no para que él se retirara del propósito, no para que cambiara el curso del llamado. El Espíritu Santo le estaba fortaleciendo, así como le estaba preparando para que no le tomaran de sorpresa o por sorpresa las dificultades. Pero él sabía en su interior que desde allí le estaban llamando, que allí tenía que llegar. Y esta declara una verdad increíble. Una verdad que pudiera ser contradictoria para algunos. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Algunos han entendido que Pablo dijo que no le hacía caso al Espíritu. No es eso lo que Pablo dice. Pero dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal de que acabe la carrera con gozo.
A lo que Pablo no le estaba haciendo caso es que no le daba valor con demasía a los peligros, a las persecuciones, a las acusaciones y a la cárcel, el cual el Espíritu le había advertido. Él estaba advertido, él entendía, él sabía, había comprendido y había creído esta verdad, pero de igual manera sabía que había oposición. Y entonces dice, sobre esas oposiciones y dificultades, no le hago caso a ninguna, porque no estimo mi vida preciosa para mí mismo. Mi vida tiene gran valor, pero la tiene para con Dios. No la estimo preciosa para mí mismo, porque tengo un propósito mayor: acabar la carrera con gozo. Voy a apurarme un poquito. Observemos 3 verdades profundas en esta frase. Pablo tenía una misión clara. Él sabía que su vida tenía un propósito. Por lo tanto, era un hombre que no vivía improvisando. Así como no vivía buscando comodidad ni vivir de lo que predicaba, más bien vivir lo que predicaba o lo que enseñaba. Él vivía para cumplir el ministerio recibido del Señor. Porque la vida solo tiene verdadero valor cuando está invertida en la misión o en el llamado o en el propósito que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Número 2, Pablo tenía prioridades correctas. Él dice algo sorprendente: no estimo preciosa mi vida para mí mismo. No significa en ninguna medida que su vida no era importante o que él deseaba más morir que vivir. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la despreciara o que tuviera asco de la vida. Significa simple y llanamente que él entendía que la misión que Dios había puesto en su mano, que el liderazgo que Dios había puesto en su mano, que la carrera al cual Dios le había llamado a correr, era especialmente y profundamente más importante que su propia seguridad de vida. Por lo tanto, él dice, no es preciosa para mí mismo. Mi vida es preciosa, pero no necesariamente para mí mismo. Porque cuando yo le doy más valor a mi vida para mí, que el valor que le doy a mi vida para con Dios, ahí comienzo yo a divorciarme del propósito y del llamado. El objetivo del creyente no es evitar el sufrimiento, sino terminar la carrera con gozo. Y número 3, Pablo tenía una meta final. Su meta no era únicamente empezar bien. Alguien dijo, el que bien empieza, bien termina. O el que mal empieza, o lo que mal empieza, mal termina. Bueno, yo no sé si el principio o cómo Pablo comenzó, yo no tendría el conocimiento de evaluar si comenzó bien o comenzó mal. Comenzó duro. Eso sí puedo decir, comenzó duro. Sus comienzos fueron duros. Su llamado, dificilísimo, como no hay otra en todas las Escrituras. Te haré saber cuánto es necesario sufrir por mí. Fue el llamado. Y que no había otro más suave. Te haré saber cuán necesario es sufrir por mi causa. Fue lo que el Señor le dijo. Y no era necesario reír por tu causa, vivir bien por tu causa, tener paz por tu causa. ¿Cuánto es necesario sufrir por mí? Entonces sus comienzos fueron duros. No puedo evaluar si bien o mal. Difícil y duro sí sé qué, pero bien. Su meta no era simplemente empezar bien. Su meta era terminar la carrera. Tropezó, cayó, se equivocó, hizo lo que no debía, se volvió a levantar, volvió a caer. 7 veces caerá el justo, más 7 veces el Señor le levantará. No hay ningún problema con eso. Amados y amadas, sí, porque tú puedes comenzar bien, puedes comenzar bien, puedes comenzar mal. Pero eso no es lo determinante. Lo determinante es cómo tú acabas. Y le voy a decir,
Es bonito ver la idea linda del creyente de terminar la carrera con gozo, usted sabe, y entrar así lleno de solemnidad, así con esa música celestial al reino de Dios. Pero no siempre es así. Si te toca entrar así, felicidades. Pero si te toca entrar desmembrado, lacerado, herido, acabado, en cuatro, arrastrándote, con pocos latidos, con presión baja, con hipoglicemia, ¿cómo se llama cuando uno tiene con hemoglobina baja? No importa cómo, si te mutilaste o te mutilaron, no importa. Lo importante es entrar. Dice amén. Lo importante es acabar la carrera. Lo importante es escuchar aquella voz que dice: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la idea, amados y amadas. Si tú entras bien, galardonado, lindo, limpio, especial, no lacerado, no herido, perfecto, felicidades. Pero te voy a decir, el 99% de los creyentes no entran así. Voy a usar una palabra fea, pero nosotros la entendemos bien. La mayoría de los creyentes entramos ripiados, descontinuado, herido, cojo, manco, tuerto, sin olfato. Pero no importa, seguimos hacia adelante. Porque recuerdan, el valle de sombra y de muerte, allí es el cementerio de los débiles. Aquellos que son fortalecidos por Cristo Jesús, lo pasan. Salen de Él y entran a las aguas mansas y de reposo. Bendito sea el Cordero de Dios. Sigo. Es que el tiempo, hay problema entre el tiempo y yo. Muchos comienzan la vida cristiana con estímulos, ¿sabe? Con ánimo, ¿sabe? Y muchas veces nosotros somos malos predicadores, mis hijos, y malos maestros. Y le decimos a la gente: ven a Cristo y tú verás que todos tus problemas se van a solucionar. Dile eso a Pablo. Piénsate tú predicándole a Pablo, diciéndole: entrégate al Señor Jesucristo y tú verás que todos tus problemas se van a solucionar. Si Pablo lo que no tenía era problema. Pablo era un galardonado de la vida. Pablo comenzó a experimentar problemas después que se entregó al Señor Jesucristo. Pedro, mientras estuvo tirando la red, mientras estuvo pescando, un día cogía otra, pero no tenía tanto problema, no había tanta dificultad. Problemas comenzaron a experimentar después. Entonces nosotros no podemos ser predicadores de un evangelio barato, ni de un evangelio simple. Tenemos que ser predicadores, maestros, portadores, vividores de un evangelio esencialmente sacrificado. ¿Estamos bien hasta allí? Por eso digo, la verdadera victoria no está en cómo comienza, sino en cómo termina. Porque no todo el que comienza con entusiasmo termina con fidelidad. Y si no, piense en la vida. Aquí el más joven entre nosotros es... se me olvidó tu nombre. Jorgito. Me refiero a la fe, no a... El más jovencito de la fe aquí entre nosotros es Jorgito. Pero todos los demás, independientemente, hemos visto gente comenzar muy bien y en el camino desintegrarse. Cuando yo me convertí, conmigo se convirtieron unos cuantos. De esos cuantos quedo yo, el último de los mohicanos. Y el diablo me ha tirado con todas. Pero sigo aguantado. Y no sé si he permanecido porque me aguanto duro o porque me aguantan duro. Pero aquí estamos. Otros comenzaron y ya no están. Por eso te digo, no, el éxito no es en cómo tú comienzas, sino en cómo terminas.
Pablo, reunido con estos ancianos, pastores, maestros, ministros, le hace un llamado. Del versículo 28 al 31, voy a apurarme, ahora sí voy a apurarme un poquito más. Después de hablar de su vida, Pablo dirige su atención a los líderes de la iglesia, aquellos que estaban allí con él, y le da algunas advertencias. Escucha esto, iglesia. La primera advertencia que le da, le dice: cuídense ustedes. Cuídense ustedes mismos. Y eso es lo que quiero enseñarte. Antes de cuidar a otros, cuídate tú. Si te dedicas a cuidar a otros, antes de cuidarte tú primero, tú terminarás cayendo en el hoyo que estaba preparado para ese otro. No sé, voy a poner por ejemplo, en la iglesia donde yo nací de nuevo, cuando yo me convertí, había un muchacho que se llamaba Robert. No el de allá, otro Robert. Y Robert se convirtió antes que yo, pues ya digo, cuando yo entré ya él estaba. Y este muchacho tenía una fe increíble. Un tiempo después se convirtió la madre que se llama Eloína. Y un tiempo después se apartó Robert y se quedó Eloína. Y hasta donde yo supe y salí al ministerio, esa mujer seguía fiel al Señor. Pero ¿y qué pasó aquí? Bueno, yo no sé qué pasó. Ciertamente no tengo palabras. Robert comenzó bien, pero terminó mal. Él empezó a cuidar a los demás antes de cuidarse él. Yo quiero que tú ores por mí. Deseo y necesito que tú ores por mí. Pero antes, ora por ti. Eso no te va a convertir en egoísta. No estoy hablando de egoísmo. Eso te va a hacer fuerte en el Señor. Y una vez que tú seas fuerte, eres plenamente capaz para servir y ayudar a otros. Puedes tú, ejercitándote para 100 libras, levantar a otro que pesa 200. Te va a partir la columna vertebral. No funciona. Tienes que fortalecerte. Y entonces te será capaz de ayudar y servir Por eso me puse, yo quiero, y no solamente lo estoy diciendo de ejemplo, en verdad, quiero que tú ores por mí. Tengo la necesidad, iglesia, de que tú ores por mí. Siempre la vamos a tener. Pero antes de eso, ora por ti. Antes de yo orar por ti, oro por mí. Entonces Pablo le dice a esto: cuídense ustedes primero. El líder tiene que cuidar su propia vida espiritual. En segundo lugar, le dice: cuiden de la iglesia. La iglesia no es una institución cualquiera. Es un cuerpo, un edificio, una novia, una esposa comprada por la sangre del Cordero. Por lo tanto, tiene un valor extraordinario o extraordinariamente alto. Tiene un valor infinito. Y la tercera cosa, Pablo le dice: protejan al rebaño. Cuídense ustedes, cuiden la iglesia y cuiden al rebaño. Pero ¿cómo? Usted lo va a leer en el texto bíblico. Pablo advierte y le dice: vendrán lobos rapaces. Pero no solamente eso. Pablo argumenta diciéndole: vendrán enemigos, peligros desde afuera, pero también desde adentro. Surgirán enemigos contrarios afuera, pero también surgirán adentro. Por eso la iglesia necesita ser vigilante.
Por eso la iglesia necesita siempre estar fortalecida. Por eso la iglesia necesita siempre estar atenta. Los mayores fracasos de la iglesia, me refiero en un ambiente más local que universal, los mayores fracasos de la iglesia no vinieron de afuera, sino que vinieron de adentro. Cuando los de adentro empezamos a aceptar y a ser parte de las cosas de afuera, nos levantamos y nos erigimos como enemigos de Dios y su virtud. Y entonces implosiona la iglesia. Repito, no universal, más me refiero a la iglesia local, cada cual con su característica. El discurso termina de una manera profundamente conmovedora. Oraron juntos, lloraron juntos según el texto bíblico, luego se abrazaron. Y la Biblia dice que lloraron especialmente por las palabras que el apóstol Pablo le había dicho: ya no van a volver a ver mi rostro. Pablo había entendido, sabía la magnitud de esto. Ya no van a volver a ver mi rostro. Ellos lloraban por la presencia, o más bien por la ausencia de su maestro. Pero Pablo dejó algo más grande que su presencia. Dejó un ejemplo de vida, una misión clara y un desafío eterno. Y ese desafío sigue vigente para ti y para mí. El éxito para Dios no es cuánto logres en la vida, sino si terminas su propósito y entra en su reposo eterno. Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora. Tu bendición, tu amor y tu paz sea sobre tu iglesia. Bendícenos, oh Dios, y permite que estas enseñanzas, que esta experiencia vivida hace 2000 años casi, Dios, por aquellos creyentes del primer siglo, sean verdades espirituales arraigadas en nosotros hoy. Que busquemos tu rostro primero y lo demás, todo vendrá por añadidura. Fortalécenos, Señor, en ti. Establece, oh Dios mío, ese vínculo entre nosotros. Edifícanos de manera tal que podamos resistir y soportar. Y siempre tener la disposición, así como la visión, de la perseverancia en ti. En el nombre del Señor Jesucristo, oramos despidiéndonos de este lugar, pero nunca de tu presencia, y encomendando nuestras vidas en tus manos. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Estamos despedidos, podemos saludarnos los unos a los otros. Amén.